Estados Unidos acaba de lograr la aprobación de una resolución muy controvertida en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que básicamente convierte Gaza en un mandato de la ONU y nombra a Donald Trump como su gobernador. La resolución 2803 ya ha sido duramente criticada por expertos en derechos humanos como Francesca Albanese y Craig MacIver. Lo desconcertante es que tanto Rusia como China se abstuvieron de votar, lo que permitió que la resolución fuera aprobada. Para ayudarnos a entender la posición de China respecto a Asia Occidental, hoy me acompaña Zhang Sheng, investigador visitante no residente en la Universidad Koç de Turquía y autor de un video muy popular en YouTube en el que explicó recientemente los enfoques chinos hacia Gaza. Sheng, bienvenido. Encantado de unirme a vosotros. Sí, gracias. Muchas gracias por hacer esto. Quizás podríamos empezar con el vídeo que publicaste hace un par de meses, que a estas alturas tiene más de 500.000 de visualizaciones. En él intentas explicar cómo está abordando China Asia Occidental y la cuestión palestina, tanto desde el punto de vista político como social. ¿Podrías darnos la esencia de lo que explicaste en ese vídeo? Sí, básicamente, el tema principal que intentaba transmitir es que, en primer lugar, China y el Movimiento Nacional de Liberación de Palestina tienen una larga historia de solidaridad y camaradería que se remonta al menos a la década de 1960. Y si hablamos de la amistad de China con los países árabes en general, especialmente con los movimientos de liberación nacional de tendencia izquierdista, se puede rastrear incluso hasta la década de 1950. Desde entonces, China ha intentado apoyar la lucha palestina por la liberación, y eso ha continuado hasta hoy. Así que trataba de explicar cómo esta relación evolucionó históricamente y las diferentes fases por las que pasó desde los años 50 hasta los 60 y 70. Las décadas de los 60 y 70 fueron la época en que China adoptó la postura más radical en apoyo al movimiento de liberación palestino y mantuvo las opiniones más extremas sobre el conflicto palestino-israelí entre los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Cuando se llegó a los años 80, principalmente influida por acontecimientos como los acuerdos de Oslo, incluso antes, las conversaciones de paz de Egipto con Israel, la postura de China se volvió mucho más moderada. Esto también se debió al crecimiento de la economía china y al aumento de sus inversiones en la región. Así, China empezó a acercarse a Israel en aquel momento. Pero al mismo tiempo, se encontró en una situación bastante contradictoria e incómoda, porque políticamente China ha seguido apoyando a Palestina hasta hoy. Pero en el sentido económico, durante aproximadamente los últimos 10 años, la inversión de China en Israel ha estado aumentando muy rápidamente hasta la guerra en Gaza, de la que hablaremos en un momento. Durante esa etapa, los chinos se centraron básicamente en el comercio económico y cosas por el estilo. Y además, en 2016, yo diría personalmente, aunque no todo el mundo estaría de acuerdo, que los chinos cayeron en la trampa de Netanyahu cuando este fue a Pekín. Dijo muchas cosas agradables, invitó a China a invertir en el puerto de la bahía de Haifa, y los chinos lo hicieron. Y resultó ser un trato muy malo, como vamos a comentar. Así que eso corresponde a esa fase. La tercera fase, que creo que es la que más interesa a la mayoría de la gente, es lo que ocurrió después de la guerra de Gaza, ¿verdad? Pues bien, lo que ocurrió después de la guerra de Gaza fue que justo después de que comenzara, los israelíes intentaron hacer lo mismo que en todos los demás países. Intentaron presionar a los chinos, políticamente, para que condenaran la operación de Al-Aqsa, la operación Diluvio de Al-Aqsa, cosa que los chinos se negaron a hacer. Al-Aqsa flood operation, which the Chinese refused. The Chinese used a very
Los chinos utilizaron un tono muy ambiguo, diciendo, bueno, condenamos cualquier violencia contra civiles cometida por cualquier actor. Simplemente no querían hacer una declaración a favor de Israel. Querían emitir un mensaje más equilibrado a favor de la paz, afirmando que no querían ver a civiles heridos. Esa es, básicamente, la postura principal de China sobre el asunto del 7 de octubre. Los israelíes no estaban contentos con ello, porque pensaban que China debería actuar como Estados Unidos o Europa, condenar a la organización por su nombre y adoptar una narrativa unilateral pro-israelí. Pero el gobierno chino siguió sin hacerlo. Y hubo muchas discusiones y conflictos diplomáticos en ese periodo, lo que también llevó a que, dentro de Israel, un número creciente de grupos de interés presionara al gobierno para que básicamente se despojara a China de sus inversiones en el sector de alta tecnología. Decían que deberíamos dejar que los chinos siguieran gestionando el puerto de la bahía de Haifa porque no apoyaban nuestra guerra contra Palestina. Así que eso se convirtió en un gran problema. Y cuando se produjo la agresión israelí en el sur del Líbano, Haifa estaba bastante inestable. Eso volvió a afectar la seguridad de la inversión china allí. Los chinos, bueno, el volumen comercial entre China e Israel en realidad cayó mucho. Fue la primera caída desde 2013. Así que los israelíes en realidad debatieron cómo castigar a China por no seguir la línea. Sí, lo hacen. Sí. Y puedes encontrar eso en sus medios oficiales. Estaban intentando. Literalmente, creo que el presidente del puerto de Ashdod, que es un puerto administrado por el gobierno israelí, básicamente, el presidente de ese puerto estaba escribiendo públicamente en los medios israelíes y también redactó un informe especial para el gobierno israelí, diciéndoles que los chinos no estaban de nuestro lado en el asunto del 7 de octubre, pero tampoco en la cuestión de Gaza en general. Y por esa razón pensaban que los chinos no estaban alineados con la seguridad nacional de Israel, y que deberíamos, digamos, romper nuestro acuerdo estatal, nuestro tratado, con China. China e Israel habían firmado este acuerdo para gestionar el puerto de la bahía de Haifa durante unos 25 años. Básicamente, él argumentaba que deberíamos desmantelar esto. Esa idea se volvió muy popular en Israel, dentro del debate más amplio. Además, la embajada israelí intentando realizar muchas actividades en Pekín, movilizando básicamente a sus aliados allí para presionar al gobierno chino a condenar a Hamás y adoptar una postura más pro-israelí respecto a la guerra de Gaza. Así que esas cosas son, diría yo, el origen de la tensión diplomática de China con Israel durante los últimos 2 años. ¿Cómo se recibió eso en China? Es decir, en el ámbito político de Pekín, pero también en las redes sociales y los medios públicos chinos en general. Sí, y yo diría que la campaña de propaganda israelí terminó de forma desastrosa. En el ámbito gubernamental, ¿queda algún rastro? Podemos hablar de eso más tarde. Ahora podemos hablar, digamos, del nivel de base, de cómo reaccionaron los internautas chinos ante esto. Así que, después de que comenzara esta ronda de la guerra de Gaza, porque la mayoría de los chinos la entienden como una continuación del largo conflicto árabe-israelí, y especialmente de la agresión israelí contra tierra palestina, los israelíes querían promover la idea que el 7 de octubre fue el comienzo del universo. El momento singular en el que este país completamente y absolutamente pacífico, que nunca antes había utilizado su ejército, fue, de repente y sin previo aviso, atacado por los terroristas más malvados y viles que el mundo haya visto jamás. Sí, exactamente. Como si nada hubiera existido antes de este día, y este día fuera el nacimiento del universo, ¿sabes? Esa es la idea que intentan promover. Y lo muy interesante es que la embajada israelí en China ha estado difundiendo desinformación
utilicemos un término de Trump, noticias falsas, durante todo este periodo. Porque una de las rehenes tomadas por Hamas y llevadas a Gaza se llama Noa Argamani. Su madre es china, y ella es ciudadana israelí, no china en absoluto. Nació en Israel y no tiene nada que ver con China. Desde el primer día, la embajada israelí lanzó esta noticia falsa, diciendo que esta mujer, que supuestamente había nacido en Pekín, había sido llevada a Gaza como rehén, intentando apelar a los sentimientos nacionales del público chino. Después de eso, siguieron difundiendo historias como esta, diciendo: «Oh, es medio china. Su madre está preocupada por ella. Netanyahu está preocupado por ella». Se suponía que Netanyahu estaba tan preocupado que llamó personalmente a la embajada china para preguntar si China podía hacer algo para ayudar a rescatar a esta persona medio china de Gaza, y así sucesivamente. Pero ante todo, esto es una noticia falsa. Por supuesto, ella es una de las rehenes, eso es cierto, pero no nació en Pekín. Ella realmente no tiene nada que ver con China. Y en segundo lugar, cuando estaban haciendo esta propaganda, al final se convirtió en un asunto tan importante que se le preguntó varias veces al Ministerio de Asuntos Exteriores chino al respecto. Lo que ocurrió fue que un medio chino, digamos algo pro-occidental, entrevistó a la madre de la mujer, que es la persona china, ahora es ciudadana israelí. Descubrieron que había sido una de las estudiantes que China había enviado al extranjero para estudiar, pero rompió su acuerdo con la Universidad China, se fue a Israel, se casó con un israelí y nunca regresó. Nemenovao. Sispunur Xrethur. It is not a pavekant. Sí. Porque ella obtuvo una beca de los chinos, creo que del Consejo de Becas de China o algo así, y eso fue en los años 80. Se suponía que debía volver a trabajar y cumplir ese acuerdo, pero simplemente rompió parte del acuerdo y nunca regresó. En esa entrevista, dijo esto. El periodista le preguntó: «Oh, la gente piensa que no eres ciudadana china. Lo eres, todavía tienes pasaporte chino». Básicamente, el periodista intentaba ayudarla a atraer a más internautas chinos. Y ella dijo, «No lo soy ciudadana israelí. Pero significa eso que vosotros, los chinos, no tenéis el deber de ayudarme». Y eso se convirtió en la pieza de propaganda más desastrosa que he visto en mi vida. Así que, después de eso, la embajada israelí simplemente dejó de hablar del tema porque consideraron que era mala publicidad. Empezaron a jugar otras cartas. Por ejemplo, en el Día de la Mujer, el consulado en Shanghái organizó un evento utilizando el argumento feminista, diciendo: «Este es el Día Internacional de la Mujer, y hay víctimas femeninas del ataque del 7 de octubre», e intentando aprovechar ese enfoque. Después de eso, también utilizaron plataformas mediáticas chinas para publicar una gran cantidad de declaraciones, no solo criticando a los palestinos o a los iraníes más tarde, sino también al gobierno chino, diciendo que estaban profundamente decepcionados de que el gobierno chino no hiciera lo que ellos querían que hiciera. Y lo curioso, que quiero compartir, es que se trataba de una plataforma de propiedad china, ¿verdad? This is a Chinese-owned platform, right? It's not Twitter. It's called Weibo. It's a basic Chinese version of Twitter. No es Twitter, se llama Weibo, básicamente la versión china de Twitter. El gobierno chino nunca lo cerró, simplemente lo deja estar. Es decir, vale, este gobierno autoritario no se preocupa de que publiques declaraciones públicas criticándolos. Pero como los internautas chinos están tan indignados por lo que están haciendo los israelíes, tanto en China como con los crímenes de guerra en Gaza, inundaron la sección de comentarios de la cuenta de Weibo de la embajada israelí. Así que esta única democracia de Oriente Medio lo que hizo fue cerrar la sección de comentarios. La desactivaron y la cambiaron a un modo en el que solo se muestran los comentarios previamente aprobados. Es un ejemplo asombroso de democracia. This is like an amazing example of democracy. Yes, en sí mismo podréis convertirse en Urdimer Rauchevor, supongo. The blogosphere, I suppose.
Yeah, exactly. So people get like Sí, really, like, exactamente. amused by Así que la gente se divierte mucho con esto. the amazing Dicen, democracy vaya, that's, like, esta es la increíble democracia de la que tanto habla Occidente, y ni siquiera pueden tolerar las críticas de los internautas chinos a sus acciones. their actions. No, like, it's pretty clear by now. The freedom of speech. A estas alturas está bastante claro. La libertad de expresión significa la libertad de decir lo que Occidente quiere oír. Y si se trata de otra cosa, entonces ya no está amparado por esa norma. No lo está. Quiero decir, por triste que sea, eso ya está claro. Y esto, en relación con Israel, al menos en Internet, debe de haber tenido un efecto bastante educativo, supongo, sobre lo que es Israel. Además, esa sensación de derecho, ¿verdad?, se percibía con tanta claridad en esa madre de uno de los secuestrados. The abductees, right? Yeah, exactly. I think it's quite like Sí, exactamente. Me parece bastante interesante porque, como decía, desde la década de 1980, China ya había establecido una especie de relaciones de facto con Israel, aunque la relación diplomática oficial solo comenzó en 1992. Y durante los últimos, digamos, 30 o 40 años, muchas instituciones israelíes han estado invirtiendo en China. Y en el ámbito académico, han mantenido cooperación con universidades e institutos de investigación chinos también, especialmente dado que Israel está bastante avanzado en ciencias naturales y en sectores de alta tecnología. Así que hubo una fase, digamos, bastante estrecha. There was this very, like, let's say, a very close phase, and a lot of pro-Israeli propaganda also gets into. Y también mucha propaganda pro-israelí llegó a China antes de todo esto. La gente solía pensar que Israel debía de ser una sociedad muy instruida, que todo el mundo leía mucho. Incluso existía el mito de que cada israelí leía más de 60 libros al año. Ese era el estereotipo habitual de los ciudadanos israelíes en la cultura popular china antes de lo que está ocurriendo en Gaza en 2023. Pero con lo que está pasando ahora en Gaza, la generación más joven de chinos, por primera vez creo, ha empezado a volver a las tradiciones maoístas de los años 70. Go back to the Maoist traditions of 1970s. They started to read what in 1970s. Empezaron a leer lo que se publicó en los años 70. Había muchos libros y documentales de la era de Mao que hablaban de por qué China apoyaba en aquel momento la lucha armada en Palestina. Así que los jóvenes en China, hoy en día, han estado rescatando esas publicaciones de los años 60 y 70 y han comenzado a estudiar de forma sistemática lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido y los orígenes de la cuestión palestina. Están empezando a formar su propio pensamiento independiente al respecto, muy diferente de lo que la academia dominante ha estado enseñando durante los últimos 30 años. So, would you say that Entonces, dirías que hoy, después de 2 años de genocidio en Gaza y de la retransmisión pública de todo esto, junto con el discurso que ha surgido en torno al tema, incluyendo, por supuesto, a Francesca Albanese y a todos los defensores de los derechos humanos que están siendo demonizados por los israelíes, pero también por los estadounidenses y europeos, esto refuerza ahora, en China, la impresión de que lo que estamos viendo no es más que una empresa colonial descarada por parte de Occidente para ocupar una tierra indígena? Y esto recuerda a China, o a los ciudadanos chinos, su propio siglo de humillación, la forma en que fueron tratados. Porque parece que antes esa no era realmente la percepción, pero está cambiando ahora. That was not the perception, but is that now changing? Yeah, definitely. I think absolutely, like, I would say Sí, like, definitivamente. Creo que absolutamente. Diría que los jóvenes ciudadanos chinos de hoy, especialmente los que están en línea, los jóvenes internautas, son probablemente la generación con la percepción menos favorable, o digamos la más negativa, de Israel desde la década de 1970. Y eso es un cambio bastante grande, ya sabes, porque los años 70 fueron una época muy lejana. Era la era de Mao en China. Después de 40 años de, digamos, diferentes narrativas sobre la cuestión israelí-palestina que han florecido en China, la gente está volviendo ahora a lo que se creía hace 40 años. Esta generación más joven en China, diría yo, tiene la percepción más negativa de Israel. I would say the most negative
perception of Israel, and also the narrative, like En China, es muy común que la gente compare a Israel con el régimen fascista de Japón durante la Segunda Guerra Mundial, y también con Alemania, algo que realmente irritaría a los israelíes y a todo Occidente. Pero en China tenemos un tipo diferente de corrección política, así que esto no es un tabú intocable. Verás que en Internet, la gente a menudo hace esas comparaciones. Lo que hizo el Japón fascista durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente la masacre de Nankín, se compara con lo que los israelíes están haciendo hoy en Gaza. Y a veces incluso dicen, mira, compara lo que hizo la Alemania nazi en términos de genocidio con lo que los israelíes están haciendo hoy en Gaza. Ese tipo de comparación, a veces, digamos, también se repite dentro del gobierno, incluso por parte de algunos altos funcionarios. within the government by like sometimes very high officials. Everything that you're telling me now actually Todo lo que me estás diciendo ahora, en realidad, hace que la decisión de Pekín de abstenerse en esa resolución, la que mencioné al principio, resulte aún más sorprendente. Quiero decir, todo esto apuntaría a que China, en realidad, debería, ya sabes, adoptar una postura a favor de Palestina, no solo por Palestina, sino también para atraer a su propia población. Porque a China le importa, bueno, a la China política oficial le importa, la opinión pública. ¿Cómo explica su abstención en esa votación? ¿Y cómo se percibe eso dentro de China en este momento? How is that currently being viewed inside China? I think that's definitely a very controversial vote. Creo que ese voto es, sin duda, muy controvertido. Incluso dentro de China hay muchas voces que expresan confusión o críticas. Por ejemplo, yo mismo no soy precisamente partidario de esa abstención, pero digamos que si queremos explicar por qué lo hicieron, no votaron a favor por razones evidentes. De hecho, el Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que el mayor problema que veían en esa resolución era que no mencionaba que el territorio palestino debía ser gobernado por los palestinos. Sí, exactamente. Esa es la posición básica que China ha mantenido, al menos en el lenguaje político. China has been holding, right? At least in political languages, and also the Chinese were still in. Además, los chinos siguen en este proceso de creer en la solución de dos estados, que es un punto controvertido y quizá cada vez menos viable. Pero la postura oficial sigue siendo la de la solución de dos estados, y China está muy decepcionada de que esta solución no esté incluida en la resolución. Así que se puede ver claramente que no están contentos con ello, y lo han dejado muy claro. Pero ¿por qué permitieron aún así que se aprobara? Creo que es porque, si observas los hábitos de la diplomacia china, verás que es una postura muy, bueno, no quiero usar la palabra conservadora porque tiene connotaciones políticas, pero sí muy cautelosa, a veces excesivamente cautelosa, una postura quizá demasiado equilibrada. Obsessed with balanced and this type of stance, and they often only veto things when. Y normalmente solo vetan algo cuando quieren enviar un mensaje, como veto esto porque estoy firmemente en contra de este tipo de cosas. Significa que, incluso si otros siguen adelante con ello, van a intentar sabotear el plan. Eso es lo que significa un veto en la mentalidad diplomática china. Por ejemplo, China ha vetado muchas sanciones contra ciertos países, como la RPDC, Corea del Norte. Básicamente está diciendo, de acuerdo, veto esto en la ONU, y sé que los países occidentales seguirán adelante e impondrán sanciones a la RPDC o a Irán, como estáis intentando hacer. Pero al vetarlo, estoy diciendo que no me importan vuestras sanciones. De hecho, voy a implicarme activamente o a proporcionar ayuda a ese país. In trading or giving aid to this country. Así que vale, en este sentido, un veto por parte de China significa voy a oponerme activamente a lo que está ocurriendo. Así que su abstención aquí significa que no lo apoyan, no quieren que ocurra, pero no están dispuestos a llegar hasta el punto de combatirlo, lo que en realidad supondría enfrentarse a Israel. I would say that's why, because Sí, diría que por eso, porque los chinos se tomaron el veto demasiado en serio, en comparación con cómo Estados Unidos lo trató, con demasiada ligereza. Para China, sienten que el gobierno no tiene la determinación de decir, respecto a la reconstrucción de Gaza,
que van a hacer algo de forma activa que pueda cambiar toda la situación. Y para ser sincero, probablemente China no siente que pueda hacerlo ahora mismo, porque está muy lejos y no tiene tantos recursos económicos o de otro tipo en la región. Así que creo que lo que piensan es que quedaría mal si vetaran la resolución y luego Trump hiciera lo que quisiera de todos modos, y China no tuviera nada que pudiera hacer para salvar la situación. Eso dañaría la credibilidad diplomática de China. Así que creo que esa es la razón por la que se abstuvieron. That's a very interesting explanation, and it's also Esa es una explicación muy interesante y también una buena observación. Estados Unidos trata el veto en la ONU como, ya sabes, si no apoyo algo al 100%, lo vetaré. Y China lo trata como, si no me opongo al 100%, no lo vetaré. Pero esto ahora crea un precedente muy importante, lo cual de nuevo me sorprende que China no haya vetado, porque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el único órgano político que tenemos que puede tomar decisiones y resoluciones vinculantes para todo el cuerpo de la ONU. Es decir, esta resolución, a todos los efectos, va a formar parte del derecho internacional, algo que todos deben acatar. Y no es, como dijo una vez un diplomático o embajador estadounidense sobre una resolución del Consejo de Seguridad, una recomendación. No. Es vinculante. En order to force the y por eso ni snow. Vietnam chesaturium twit, nada grudera. China was willing for that to happen. Yeah, I would say it's a very unfortunate issue, and I don't understand Sí, why diría que es un asunto muy desafortunado, y no entiendo por qué no lo vieron con la misma seriedad que nosotros. No intento justificar su juicio. Solo digo que si queremos entender por qué el gobierno tomó una decisión así, una posibilidad es que simplemente ya no consideren que las leyes de la ONU sean tan importantes, especialmente en el caso de Palestina. Porque en los últimos 2 años ha habido muchos esfuerzos en el ámbito del derecho internacional para intentar impedir que los israelíes cometan genocidio. Incluso China estuvo en la CIJ apoyando el caso de Sudáfrica contra Israel y también intervino en la CIJ hablando a favor de la lucha armada en Palestina y pidiendo a los israelíes que detuvieran lo que están haciendo, que detuvieran los crímenes de guerra de inmediato, tanto en el Consejo de Seguridad como en la CIJ y en la Asamblea General. Y todas esas en pro. and it's also in the General Assembly in all of those platforms. But that changed nothing. I think that's probably the Pero eso no cambió reason nada. Chinese feel like Creo que probablemente por eso los chinos sienten que las leyes de la ONU no marcan mucha diferencia, especialmente a la hora de limitar lo que los israelíes pueden hacer. so they are not Así que no las toman muy en serio. to it. Probablemente creo, esa es la única manera de entender por qué actuaron de esa forma. Simplemente sienten que, bueno, incluso si vetamos la resolución, los israelíes la llevarán a cabo de todos modos. Y si alguien quiere detener a los israelíes, tienen que ser las fuerzas de resistencia de la propia región. El derecho internacional parece muy impotente en esta situación. Así que, probablemente por esa razón, no se dieron cuenta, o no supieron ver, la importancia de vetar este tipo de resolución, básicamente imperialista. Basically like imperialist resolution. Hey, this is troubling. I have no Esto es problem preocupante. believing your No tengo ningún interpretation, problema en but creer it's tu true that interpretación, that pero si es cierta, significaría que la fe en las Naciones Unidas como institución, a pesar de que tiene poco o ningún poder, se está debilitando. Las normas y el derecho internacional que la rodean están perdiendo fuerza, porque China siempre ha repetido que el derecho internacional es la estrella guía, que debe respetarse y que la Carta de la ONU es la base de todo. Y ya sabes, dentro de ese entendimiento, habría que ser muy cuidadoso con resoluciones de ese tipo. Pero si tienes razón, entonces el pragmatismo en Pekín diría ahora, bueno, ¿para qué pelearse con Israel y Estados Unidos por algo que, incluso si lo vetamos, no cambiaría absolutamente nada de todos modos? Israel va a actuar sin control igualmente. Así que, dales eso y deja que fracasen con su llamada Junta de la Paz. Give them that and let them fail with their board of peace. Yeah, I think that's probably like the second. Sí, creo que eso se parece más a la segunda evaluación que mencionaste. Creo que eso es lo que estaban pensando.
porque sienten que, aunque vetemos la medida, no tenemos el poder de sabotear ese plan. Exacto. Y al vetarla, solo estarían permitiendo que los estadounidenses y los israelíes hicieran lo que quisieran sobre Gaza, lo que solo dañaría la llamada credibilidad estratégica de China. No digo que esté de acuerdo con esa evaluación, pero probablemente así es como lo ven. Y pensaban que probablemente lo único que puede detener a los israelíes no es el derecho internacional, sino la resistencia desde dentro de la región. Una resistencia que incomodaría tanto a los israelíes como a los estadounidenses al mismo tiempo, y quizá los empujaría a cambiar lo que quieren hacer. Okay, that does make sense. But De acuerdo, eso tiene sentido. Pero en general, ¿dónde crees que deja eso la política exterior china más amplia hacia Asia Occidental ahora? Quiero decir, Palestina no es el único país de Asia Occidental que sufre décadas de bombardeos implacables. Todo el espacio de Asia Occidental, todo lo que rodea a Israel, está básicamente en ruinas, incluidos Siria y Líbano, y también, ya sabes, las víctimas anteriores como Libia e Irak. Es un infierno allí. Y Occidente, por supuesto, presenta todo esto como, oh, los árabes autóctonos simplemente no son capaces de organizarse. Esto es algo local. A estas alturas entendemos que se trata de una política deliberada para debilitar a todos, de modo que Israel pueda, más o menos, hacer lo que quiera. ¿Cómo crees que la política exterior china va a abordar toda esta región a partir de ahora? Creo que la política exterior china hacia Asia Occidental ha estado lidiando con una contradicción. Políticamente, China está claramente más cerca de Irán, y necesita a Irán porque desde un punto de vista estratégico, quiere un poder regional fuertemente antiestadounidense que distraiga a Estados Unidos para que no concentre todos sus recursos en enfrentarse a China en Asia Oriental. Esa es la idea con la que China ha estado trabajando y creo que sigue siendo la visión predominante. Pero económicamente, debido a las dificultades de comerciar con Irán y demás, China ha estado bastante entrelazada, quizá no dependiente, pero sí muy conectada, con los aliados estadounidenses en la región, especialmente los estados del Golfo, y a veces también con Israel. Los chinos veían esto, digamos, durante los 2 últimos años, antes de la guerra de Gaza y también antes de la guerra entre Israel e Irán, pensaban que la situación podía al menos continuar un tiempo más. Querían mantener esa idea de ser supuestamente el socio de todos en la región. No querían involucrarse en guerras regionales ni tomar partido. Querían mantenerse neutrales. Básicamente, el gobierno chino intentaba imitar lo que había estado haciendo Rusia, porque Rusia se presentaba como amiga de todos los países importantes de la región. Pero con lo que ha ocurrido en los 2 últimos años, creo que ese enfoque ya no puede continuar. Como decía, ni siquiera la inversión china en Israel puede resistir este tipo de conflicto geopolítico, ¿verdad? Podrías pensar que se puede invertir en Israel y al mismo tiempo mantener una relación estrecha con Irán, pero ni siquiera los israelíes permitirían que eso continuara. Y creo que esta situación no va a durar. En la última ronda del conflicto entre Irán e Israel, los chinos quedaron muy decepcionados. Irán sufrió mucho más de lo que la gente esperaba. Eso dejó a Irán en una posición más desfavorable en la región. Así que imagino que los chinos van a aumentar su implicación con Irán para asegurar de que no se quede atrás. Porque desde la perspectiva china, la caída del régimen de Assad no fue una buena noticia para China. Los chinos se sorprendieron por ello. Y Siria, incluso hoy, mantiene una relación diplomática muy extraña con China. Al igual que el gobierno de Gilani, tiene una relación muy peculiar con China. Y ese tipo de diplomacia normal aún no se ha restablecido por completo. Así que creo que los chinos vieron esto como una gran sorpresa, pero también como una especie de lección histórica de la que aprender.
Es muy importante para China asegurarse de que Irán no colapse ni sufra daños graves. Por tanto, creo que la estrategia de China hacia Asia Occidental consistiría, en ese sentido, más en apoyar la recuperación de Irán y de sus aliados en la región. ¿Tienes alguna intuición sobre cómo la política exterior china ve ahora, ya sabes, el término terrorismo? Porque, quiero decir, al-Jolani, Siria y Hamas, al-Jolani y Hamas, son un ejemplo perfecto de buenos y malos terroristas, ¿verdad? A los terroristas que nos gustan, los ponemos en el poder, les recortamos un poco la barba y los sacamos en la televisión. Y a los terroristas que odiamos, no solo los matamos, sino que también matamos a todos los civiles que forman parte de su estructura de apoyo. No quiero decir, simplemente nos deshacemos de ellos. Así que por un lado, todo este asunto del terrorismo es una farsa, una completa farsa. Quiero decir, al mismo nivel que ahora, el narcoterrorismo es una farsa utilizada como pretexto para invadir Venezuela y cosas por el estilo. Pero por otro lado, China también ha tenido históricamente problemas con lo que ellos califican como terrorismo, especialmente en lugares como Xinjiang. Y la lucha antiterrorista es, por supuesto, una de las razones de la Organización de Cooperación de Shanghái. Combatir las redes transnacionales de grupos violentos en Asia Oriental, del norte y del noreste. ¿Cómo ves que China abordará la cuestión del terrorismo a partir de ahora? Creo que es muy interesante para China, porque la República Popular China surgió de la guerra de guerrillas. Esa guerra de guerrillas fue contra el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek, pero también contra la invasión japonesa. Así que la percepción que tiene China de la palabra terrorismo es bastante diferente, creo, de la de Occidente, o al menos de la de Estados Unidos y Europa. En primer lugar, China ha dejado muy claro que la lucha armada contra la ocupación normalmente no se considera terrorismo en la diplomacia china. Y esto se establece en documentos oficiales. Por ejemplo, mencionaba al representante chino, creo que es el director del Departamento de Tratados y Derecho. Pronunció este discurso en la CIJ, citando el derecho internacional y haciendo un punto principal. Las personas en territorios ocupados tienen derecho a utilizar la lucha armada contra sus ocupantes. Esa es una parte fundamental de la percepción china de la lucha armada, y es algo que se ha mantenido desde la era de Mao hasta hoy. Nunca ha cambiado. Incluso cuando la relación de China con Israel fue más estrecha, esa posición no cambió. Los chinos siempre han reconocido que los palestinos tienen derecho a la lucha armada, y como sabemos, China ha mantenido durante mucho tiempo estrechas relaciones con la OLP, especialmente con Fatah. Pero incluso en la cuestión de, digamos, algunas organizaciones religiosas o palestinas, como Hamas o la Yihad Islámica, los chinos siguen, oficialmente, manteniendo la política de no calificarlas como organizaciones terroristas. Ya en 2003, cuando los medios oficiales chinos entrevistaron al jeque Yassin, el antiguo líder de Hamas, la describieron como una organización armada o una organización de resistencia. Y en 2016, bajo la administración actual, la de Xi Jinping, la agencia de noticias Xinhua, el medio oficial de China, publicó una guía que indicaba cómo utilizar un lenguaje formal en los informes de prensa. Había una cláusula en particular que decía que no se debía llamar a Hamas una organización terrorista o extremista. Así que no significa que China ame a Hamas, pero sí que al menos China no quiere calificar a ese tipo de organización como una organización terrorista. Mientras tanto, lo que más preocupa a los chinos es el extremismo religioso. Así que creo que en el caso de Hamas, es más bien que los chinos sienten que, aunque no les guste su ideología, tienen cierta simpatía por el hecho de que se trata de personas que viven bajo ocupación. Pero con Julani, creo que es un caso muy diferente. China ha sido bastante escéptica y crítica con el gobierno de Julani
desde hace mucho tiempo, especialmente por su relación con el movimiento islámico del Turquestán Oriental, que está catalogado como organización terrorista no solo en China, sino también por las Naciones Unidas. Así que lo que los chinos han estado intentando hacer durante la última década, más o menos, es negociar con Giuliani, diciéndole, podemos posiblemente reconocer tu administración y trabajar contigo, pero debes prometer no cooperar con los terroristas del movimiento islámico del Turquestán Oriental. La idea más preferible sería devolver a esas personas a China, pero incluso si eso no es posible, al menos hacer una declaración clara de que no permitirás que esas organizaciones utilicen Siria como base contra China. Eso es lo mismo que hicieron los chinos con los talibanes después de que tomaran el poder en Afganistán. Los chinos son conscientes de que los talibanes en Afganistán tienen una relación estrecha con los talibanes en Pakistán, que a menudo bombardean inversiones chinas allí, y tienen algunas conexiones con el movimiento islámico del Turquestán Oriental. Así que lo que los chinos acabaron haciendo con los talibanes fue decir, aunque no les pidamos que devuelvan a ninguna de esas personas a China, simplemente no les permitáis llevar a cabo ninguna actividad contra China en vuestro territorio. A cambio de eso, China básicamente proporcionó ayuda económica y mejoró el comercio con Afganistán, incluso después de que los talibanes tomaran el poder. Sí, creo que es un enfoque muy práctico. Los chinos, de nuevo, no son exactamente conservadores, sino más bien introspectivos en lo que respecta a los asuntos internacionales. Mientras una organización no lance ataques explícitos contra el territorio chino o contra ciudadanos chinos en el extranjero, los chinos tienden a ser bastante flexibles al respecto y evitan hacer juicios morales sobre ese tipo de organizaciones y complejidades. Sí, eso tiene sentido, porque al final del día, quiero decir, las otras partes también colaboran con esas organizaciones. Así que es como, ¿por qué esperar que China sea la excepción y no trabaje con nadie? Quizás sabes, una de las cosas que no me enfureció, pero sí me hizo negar con la cabeza fue cuando, unos 2 meses después del 7 de octubre, creo que fue en diciembre de 2023, ya entendíamos que lo que estaba ocurriendo era, ya sabes, un castigo colectivo en Gaza, que probablemente equivalía a un genocidio. Quiero decir, la acusación de genocidio ya estaba sobre la mesa, y fue entonces cuando el gobierno de Sudáfrica inició su caso por genocidio ante la CIJOC. Y al mismo tiempo, Estados Unidos, con la firma conjunta de Israel, firmó un proyecto de ley en la ONU. No era una resolución. Fue una declaración de que se oponen firmemente al genocidio en Xinjiang. Simplemente no podía creer que eligieran ese momento para hacerlo. ¿Cómo se percibe ahora en China este uso y abuso de conceptos tan fundamentales e importantes del derecho internacional? Una vez más, del derecho internacional. Quiero decir, obviamente a la mayoría de la gente le desagrada, pero ¿está esto llevando ahora al público a replantearse cómo mantienen que Occidente utiliza estos conceptos? Sí, creo que lo que ha estado ocurriendo a lo largo del genocidio en Gaza hasta hoy es una lección política realmente importante para que el público chino entienda los dobles raseros de Occidente. Y especialmente, como decías, Occidente ha pasado años difundiendo varios tipos de propaganda sobre la política de Xinjiang, intentando calificarla de genocidio, mientras que el verdadero genocidio está ocurriendo en Gaza. Simplemente nunca llaman a ese un genocidio. Y eso realmente sorprendió, conmocionó a la gente en China, como diciendo, de verdad esto es lo que estáis haciendo. Y ya sabes, Israel también hace eso. Creo que desde 2019, si miras los medios israelíes convencionales, han estado informando mucho sobre la cuestión de Xinjiang.
Es como si, de repente, les importaran los derechos religiosos musulmanes, las supuestas acusaciones de genocidio y todo eso. Pero cuando ocurría lo de Gaza, simplemente no hablaban de nada parecido. Así que Chivia, este es un momento realmente interesante para que China se dé cuenta de los dobles raseros en lo que están haciendo. China to realize the double standards of what they're doing, and then the Chinese for the Y luego los chinos, bueno, el gobierno chino, creo que es muy importante señalar que al principio, el gobierno chino estaba guiado por una mentalidad excesivamente cautelosa de equilibrio a toda costa. No calificaron los crímenes de guerra en Gaza como genocidio. Pero eso cambió este año, en agosto de 2025. Hubo un informe titulado Informe sobre las violaciones de los derechos humanos de Estados Unidos en 2024. Es un documento oficial publicado por la Oficina de Información del Consejo de Estado de China. of the information office of the Chinese State Council. In that report, you can find it online. Literally, En ese informe, puedes encontrarlo en línea, se dice literalmente que Estados Unidos es cómplice del genocidio en Gaza. Creo que es la primera vez que un documento oficial chino se refiere a lo que está ocurriendo en Gaza como un genocidio, y eso es bastante importante. Además, algunas figuras del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, en sus conversaciones más privadas, ya habían utilizado el término genocidio, incluso antes de este documento. Por ejemplo, el cónsul general de China en Osaka, Japón, probablemente sepas que es bastante controvertido, hizo una declaración al respecto hace un par de días. Yeah, he made a statement a couple of days ago, yeah. yeah, about what is like about that. But the funny thing is that he was controversial about Israel. Like, Pero lo curioso es que ya era polémico respecto a Israel, incluso antes de eso. En su Twitter, publicó muchas fotos comparando los crímenes de guerra israelíes en Gaza con la masacre de Nankín. Describió las acciones israelíes como genocidas. Y lo más interesante es que incluso hizo una publicación en junio de este año, comparando a Israel con la Alemania nazi. En esa publicación, voy a citarlo, Israel y Alemania, es que Alemania trata a Estados Unidos como a un enemigo, pero Israel trata a Estados Unidos como su cajero automático. Vaya. But Israel treats the United States as its ATM. And Oh, wow. and he put the Israeli flag. Puso la bandera de Israel y la de la Alemania nazi juntas y escribió eso como pie de foto debajo. As the text Luego lo publicó en su cuenta oficial de Twitter. on his official like, Esa publicación enfadó mucho a Estados Unidos, así que ya era bastante controvertido. He hablado de esto antes, como en el tema de China y Japón, ¿verdad? Pero creo que lo que está haciendo demuestra que dentro del gobierno chino ha habido bastantes altos funcionarios que creen que lo que están haciendo los israelíes en Gaza es un genocidio. view that what the Israelis are doing in Gaza is a genocide. But, you know, Sabes, perdona, solo necesito preguntar, porque es cónsul en Osaka. Es un diplomático oficial de China, no un cónsul honorario, sino un cónsul pleno. the full consul. Yeah. Yeah, he's there. And also I think Creo que su cargo es de cónsul general, pero digamos que tiene rango de embajador. let's say he's Está clasificado al nivel de embajador, así que es un diplomático de muy alto nivel. level of diplomat. And you cannot post this kind of stuff without Y no puedes publicar este tipo de cosas sin tener un respaldo directo o estar bastante seguro de que se mantendrá y no te costará el cuello, porque de lo contrario, los diplomáticos no harían eso. Dependen de su ministerio, ¿verdad? Así que, en cierto sentido, esta publicación tiene, si no una aprobación total, al menos una autorización tácita del Ministerio de Asuntos Exteriores. of the Ministry of Foreign Affairs. Yeah, I would assume so. I think Sí, at least supongo que there's sí. some sort of, like, Creo que al menos habría algún tipo de aquiescencia por parte de otros en el gobierno, governments, o que hay un grupo numeroso de personas allí que comparten opiniones similares. opinions, otherwise De lo contrario, no publicarías algo así. Y después de que lo publicara, no pasó nada. No es como si el ministro de Asuntos Exteriores se hubiera enfadado, ni nada por el estilo. not like the former Así que creo que eso demuestra claramente que hay bastantes simpatizantes de Palestina dentro del gobierno chino. of, sympathizers Y creo que eso se relaciona con esos informes anteriores sobre derechos humanos, a pesar de que el Consejo de Estado utilizara directamente el término genocidio en Gaza. Council, like, directly using the term Gaza genocide.
This leads me to my last question, but Esto me lleva a mi última pregunta. Sabes, el genocidio de Gaza me enseñó mucho sobre el sionismo y la diferencia entre el sionismo, el judaísmo, el Estado de Israel y demás. También es el caso de China, porque en mi opinión no se puede entender realmente lo que está ocurriendo sin comprender qué es el sionismo, cómo funciona y cómo el sionismo cristiano respalda todo el proyecto. ¿Forma parte ahora eso del discurso en China o sigue siendo un asunto más opaco? Forma parte del discurso, creo. Quiero decir, dentro del gobierno hay una enorme brecha generacional. Las personas mayores son las que están al mando, ¿verdad? Así que están más centradas en la solución de dos estados y creen que una solución de dos estados puede traer una paz duradera. Sí, los acuerdos de Oslo de los años 90, la mentalidad de los 90, sí. Sí, ese tipo de mentalidad. Y creo que están muy influenciados por Fatah. Así que piensan que si Fatah dice que la solución de dos estados es buena, entonces ¿por qué los estamos juzgando? Simplemente dejémoslos ser, cosas así. Pero creo que entre la generación más joven hay un debate más serio, incluso cuestionando la propia naturaleza del sionismo. Y eso es un desarrollo muy interesante, porque si miras la historia, desde la década de 1920, China ya conoce el sionismo. Como Sun Yat-sen, por ejemplo, se reunió con líderes sionistas en Shanghái y expresó opiniones favorables hacia el sionismo, porque consideraba que era una idea nacionalista sostenida por un pequeño grupo de personas oprimidas en Europa, así que debía ser buena. Esa era la idea, y creo que ese pensamiento continuó más adelante. Además, China tiene una historia muy larga e interesante con la diáspora judía. Durante el Holocausto nazi, muchos judíos fueron a Shanghái y se refugiaron allí. Tenían su propio periódico y redes comunitarias, y muchos de ellos regresaron más tarde a Israel tras su fundación. La organización sionista estuvo activa allí, estableciendo numerosos vínculos con figuras importantes del gobierno nacionalista chino de aquella época. Y además, había también muchos camaradas judíos en el Partido Comunista Chino, algunos de ellos en puestos muy altos. Creo que en la Conferencia Consultiva Política de 1988, la mayoría de los comunistas extranjeros, o digamos los miembros del PSH, que eran ciudadanos extranjeros, eran de origen judío. Así que existía una conexión muy larga. Por esa razón, nunca me creo la idea de que China sea antisemita, ni nada por el estilo. No era el caso. A través de esas interacciones, los chinos desarrollaron en realidad una buena comprensión de lo que era el sionismo. Históricamente, no lo veían como un problema hasta los años 60, cuando el Estado de Israel empezó a invadir a otros. Eso hizo que Mao empezara a pensar, oh, esto en realidad es algo muy malo. Así que empezaron a decir explícitamente que la postura oficial de China estaba en contra del sionismo. Esa es la literatura de los años 70 de la que hablaba. Más tarde, esto se desvaneció tras las reformas denguistas. Y como China apoya la solución de dos estados, dejaron de cuestionar la legitimidad del sionismo. Pero ahora, con lo que está ocurriendo en Gaza, la generación más joven ha empezado a rescatar los escritos de los años 70. Están empezando a preguntarse si el sionismo, por su propia naturaleza, es una idea imperialista. Han comenzado a plantear ese tipo de cuestiones. Incluso en el ámbito académico, creo que el año pasado se tradujo al chino y se publicó en Pekín un libro de Ilan Pappé, y eso fue un acontecimiento importante. Él mismo fue a Pekín para promover ese tipo de cosas. Organizó algunos eventos con la Embajada Palestina en China. La generación más antigua de académicos chinos todavía siente un poco de temor hacia sus ideas y dice cosas como, quizá no sabemos si deberíamos calificar el sionismo como algo malo o no. Dudan al respecto.
Pero la generación más joven ha empezado a encontrar esas ideas bastante atractivas. Así que sí creo que esta diferencia generacional es bastante evidente. Y eso me hace pensar que, digamos, en unos 20 años, cuando esta generación más joven empiece a ocupar cargos más importantes en el gobierno, la política de China podría volverse mucho más pro-Palestina de lo que es ahora. Pro-Palestine than it is right now. That was a tour de force. Ha sido una auténtica demostración de maestría, una visión muy amplia con grandes ideas. Quiero decir, Sheng, muchísimas gracias por esto. Para quienes quieran leer más de ti o verte más, ¿hay algún lugar donde publiques de vez en cuando tus reflexiones o análisis? Your analysis? Yeah, I often write for Sí, suelo escribir para el Global Times, así que a veces puedes ver mis artículos allí. Pero sobre el tema relacionado con Palestina, publiqué un artículo con el Transnational Institute, y el vídeo de TikTok se basó en ese texto. Puedo compartirte el enlace. También tengo algunos artículos académicos sobre el tema, pero el que mencioné es más fácil de leer y está más relacionado con lo que hemos hablado hoy, como la reacción del público chino y del gobierno chino ante genocidio en Gaza. and the Chinese government reacted to the genocide in Gaza and things like that. Please send me these Por favor, envíame esos enlaces. Los pondré en el cuadro de descripción de este video. Sheng, muchas gracias por tu tiempo hoy. Thank you very much for your time today. Muchas gracias.